Ahí está. No, le pedí a Susana unos minutitos de su clase para hacer una aclaración con el ejercicio 18, que me lo pidieron la vez pasada algunos, hicimos la cuenta, habíamos llegado a algo que estaba más o menos bien, pero hay algunos detalles que me gustaría comentar. No voy a hacer todo el ejercicio, no sé qué opinamos, Susana, ¿querés que lo haga todo o es demasiado? Si no, solamente comento y... Sí, salvo que los alumnos les parezca que hagas todo, me parece que el resto es bastante trivial. No sé si alguien quiere que haga todo el ejercicio. Pido un par de comentarios para hacer la cuenta y después, si a alguien no le sale, lo podemos ver. A ver, en el ejercicio 18 sí, es como está dibujado ahí a la izquierda de la pantalla, sí, es un anillo, sí, que tiene una carga menos Q, y en el centro de ese anillo hay una carguita Q, ¿sí? Y lo primero que te preguntan en el ítem A es que te fijes cómo va a ser el momento monopolar y cómo va a ser el momento dipolar, ¿sí? Entonces, el momento monopolar es bastante fácil de ver que va a ser cero porque es la carga total. Cuando uno suma las cargas, eso te da que tiene carga cero, así que no hay momento monopolar. Y cuando uno se mete a hacer la cuenta de lo que es el momento dipolar, hay dos cosas para ver. La primera que te pregunta el ejercicio es si va a depender o no del sistema de referencia. La respuesta en ese caso, como ya dijo Susana cuando dio una clase sobre este tema, es que no depende porque la carga total es cero, ¿sí? Si la carga total no fuese cero, ahí sí depende. Entonces, como no depende, lo calculo desde el origen de la esfera, digamos, de la esfera no, perdón, del anillo, ¿sí? Donde está la carga Q, ¿sí? Entonces, me queda planteado de esta forma, ¿sí? Y fíjense que esas integrales dan cero, ¿sí? Porque las integrales del coseno y del seno de 0 a 2pi son cero, entonces uno llega a que no hay momento bipolar, ¿sí? Entonces, básicamente la idea del ejercicio es que una vez que uno se dio cuenta de eso, calcule el potencial a la expansión multipolar y se fije si efectivamente pasa eso, ¿no? Si llega a algo que no tiene momento monopolar ni que tiene momento bipolar. Bueno, vamos a ver que efectivamente eso es lo que pasa. Entonces, el potencial, sí, es igual en el eje Z, ¿no? Que es lo que estamos calculando, ¿sí? Es igual a esta primera parte que está acá marcada en rojo, ¿sí? Que es la carga Q en el centro del anillo, ¿sí? Y lo que está marcado en azul, que sale de plantear, ¿sí? Cómo es el potencial de un anillo, ¿sí? Dado que tiene una densidad lineal de carga lambda, ¿sí? Que se escribe de esta forma, ¿sí? Si hay preguntas con eso, después lo podemos ver en detalle, pero no deberían tener problemas con cómo se calcula eso. Y entonces esta integral que está acá, sí que es una integral que ya apareció un montón de veces a esta altura de la materia, termina dando lo que me quedó acá en azul. ¿Sí? Uy. Hasta ahí creo que no deberían tener problemas. Entonces, si ahora hacen la expansión multipolar, ¿sí? Lo que tienen que hacer es sacar de factor común el módulo de z, ¿sí? O sea, fuerzan ese factor común y tienen que hacer otra vez la expansión de Taylor que lo vimos en la clase que di yo sobre el ejercicio 17. ¿Sí? Sí, perdón un comentario, Agustín. Sí, Eso que vos estás haciendo es la expansión de Taylor, ¿no? Lo que se llama, claro. es una cuestión de notación. Sí, sí. Lo que se llama expansión multipolar es cuando uno pone la carga total, o sea, es lo que yo di como el desarrollo multipolar del potencial, que es la Claro. carga sobre el módulo de R más P escalar R sobre el módulo de Claro, R al claro. cubo. Lo que está mostrando Agustín acá es el desarrollo de Taylor para el caso donde R sobre Z es una cantidad chiquita. Nada, perdón, solo se quería aclarar. Claro, que es eso que está en azul, ¿no? Que yo lo marqué en azul a propósito. Entonces, cuando hacen esa expansión de Taylor, llegan a esto que está acá, ¿sí? Donde finalmente nos queda lo que estaba más abajo, digamos, remarcado en azul, ¿sí? Que es que te queda una constante por 1 sobre el módulo de z cubo. ¿Sí? Y si se fijan, eso no es algo que se puede escribir utilizando el momento dipolar por R dividido el módulo de R cubo.
¿sí? No se puede escribir de esa forma, y que no se pueda escribir de esa forma es consecuente con lo que vimos más arriba, que es que no hay momento dipolar, ¿sí? Y bueno, por último el ejercicio pide, que eso en realidad es simplemente hacer el gradiente, pide que calculen cómo va a ser el campo, que recuerden que eso es solamente el campo en el eje Z, no es el campo en todo el espacio, ¿sí? Es hacer el gradiente y da eso que está ahí, ¿sí? Entonces, lo que había quedado dando vueltas es si de alguna forma que te haya dado P igual 0 es consecuente con que igualmente cuando hagas la expansión de Taylor te dé un resultado como este, y la respuesta es que sí, porque básicamente no se escribe, ¿sí? Utilizando, o sea, no lo puedes escribir como P por R dividido el módulo de R al cubo. ¿Está bien? Sí, así que bueno, si hay alguna pregunta, más detalle sí, lo podemos subir a la página, ¿no? Estás muteado, Susana. Una pregunta, perdón. Sí, sí. Esto no es dipolar, pero Sí, lo podemos subir a la página, perdón, no me podía Dale, discutir. dale, lo subimos. ¿Cuál es la pregunta? no es dipolar, pero no es cuadrupolar tampoco, ¿no? Es como. Sí, es cuadrupolar. ¿Es cuadrupolar? Ah, ok. Claro. Sí. Eh, mm, Sí, es. De hecho, el cuadrupolar en el campo eléctrico aparece como algo que tiene la pinta de Z dividido el módulo de Z a la quinta, y fíjate que esto es más o menos eso, ¿no? Porque 1 sobre Z, el módulo de Z a la cuarta, es eso. ¿Ok? eh, sí, no sé, en el potencial me cuesta verlo. Pero después te hago la cuenta ahí. Sí. Ok, si querés, después en las consultas lo vemos bien en detalle y vemos eso, ¿te parece? Dale, buenísimo. Sí. Dale, quedamos así entonces. Bueno, de hecho entonces después lo subimos, este PDF. Entonces ahora le paso la posta a Susana para que vean lo que es método de imágenes. Ok, antes que nada les quería decir que hice unos pequeños cambios en la guía 2, así que les pediría que se vuelvan a bajar la guía, porque la guía correcta es la que subí hoy en la mañana, creo. Eso por un lado. Y por otro lado, bueno, recordarles otra vez, machacarles de por favor mándenme por mail el DNI, porque si no, no vamos a poder lo de la clase de la semana que viene. Obviamente aquellos que por cualquier motivo no puedan ir a Ciudad Universitaria, Agustín va a dar clase virtual, así que bueno, todos van a poder tener clase la semana que viene. Bien, y entonces antes de empezar con la parte de método de imágenes, quería volver también sobre la clase 4. A ver si la pongo más, ahí está. Porque les quería pedir que se la vuelvan a bajar otra vez, la teórica, porque hice otro pequeño cambio en el apunte de esa clase que tiene que ver con el campo y el potencial de un dipolo. Básicamente yo las expresiones que había dado y que les comenté en la clase pasada son las expresiones para el potencial y el campo de un dipolo que está situado en el origen de coordenadas, ¿sí? Pero hay algunos ejercicios en la guía donde tienen que usar, donde van a tener dos dipolos, por ejemplo, entonces uno puede estar centrado en el origen de coordenadas, pero el otro no. Entonces las expresiones para cuando el dipolo no está centrado en el origen de coordenadas, uy, acá estoy viendo un pequeño error, bueno, esto lo voy a corregir hoy, así que bájenselo mañana, ¿sí? Porque acá tiene que decir R
acá tiene que decir R vector menos RD, no RD solamente. Pero bueno, estas son las expresiones que tienen que usar para el potencial y el campo de un dipolo ideal que está situado en un punto genérico RD, ¿sí? RD quiere decir posición del dipolo, ¿sí? Así que eso, bájense nuevamente la clase 4, porque en esta guía van a tener ejercicios con dipolos. En realidad los ejercicios con dipolos tienen que ver con la fuerza y el torque sobre un dipolo, eso todavía no lo dio Luis, pero lo va a dar probablemente el lunes, o sea que ya la semana que viene los van a poder resolver, y para eso van a necesitar estas expresiones, ¿sí? Bien, eso para hacer un comentario. Y ahora sí, vamos a empezar con la clase de hoy, mismamente. Ahí está, ¿la ven bien? ¿Ven bien el PDF? Sí. Sí, se ve. Muy bien. Bueno, hoy es como enganchamos el tema con la teórica y vamos a ver el tema de método de imágenes, ¿sí? Obviamente voy a tratar de no repetir todo lo que dijo Luis, pero algunas cosas sí vamos a tener que repasar. Entonces, bien, recordemos un teorema que dio Luis, que también está descrito en el Griffiths, que dice que el potencial B dentro de un volumen está unívocamente determinado si conozco la distribución de cargas en ese volumen y el valor del potencial en todos los bordes, ¿no?, de ese volumen. Y como problema general, aunque no es el más general posible, ¿sí?, yo dibujé ¿no?, el caso de tener un plano conductor conectado a potencial cero y una distribución de cargas enfrente, ¿sí? En la teórica vieron el caso particular de que esa distribución de cargas sea una carga puntual, pero el problema general, digamos, uno lo podría pensar hacia grandes rasgos como eso. Tengo un plano conductor y tengo una distribución de carga enfrentada a ese plano conductor. Yo sé que se va a inducir una carga en el plano conductor, pero no la conozco, ¿sí? Y el tema es cómo puedo obtener el potencial sin conocer la distribución de la carga inducida, pero conociendo la distribución de cargas ρ y el valor del potencial en los bordes. Y el teorema me asegura que yo voy a poder hacer eso. Es decir, matemáticamente lo que tenemos que hacer es resolver la ecuación de Poisson con, en este caso, condiciones de contorno de en z igual 0 igual a 0, y en límite, cuando r tiende a infinito, de b de r igual a 0. ¿Sí? Ese es el problema matemático, físico que queremos resolver de una manera más genérica, ¿sí? O sea, usualmente cuando uno tiene todas las distribuciones de carga, bueno, ya sabe calcular el campo y el potencial, ¿sí? Pero el problema que tenemos acá es que no tenemos todas las distribuciones de carga, pero sí tenemos las condiciones de contorno. Y el teorema nos asegura que si uno tiene las condiciones de contorno y una distribución de carga, va a poder encontrar una solución. Y, mucho más importante aún, si uno encuentra una solución, esa solución es única, o sea, esa solución es la solución. Bien, entonces la idea del método de imágenes, el método de imágenes es una herramienta que uno tiene para poder resolver, o para obtener el campo y el potencial en estos casos donde uno conoce no conoce toda la distribución de cargas, sino conoce la condición de contorno y una parte de la distribución de cargas. ¿Y el método de imagen de qué se trata? Bien, ya lo estuvieron viendo un poco la teórica, se encuentra de encontrar una distribución ρ' de R, ¿sí?, tal que el campo de esta distribución haga que el potencial sobre la superficie la superficie del conductor sea igual a 0, ¿sí? O sea, se trata de encontrar una distribución ρ' que me simule las condiciones de contorno de mi problema. ¿Se entiende esto? Sí.
Bien, entonces el punto es encontrar esta ρ' de R, y como ya escuché un poco la teórica, las dudas de ustedes, y es la duda que tenemos todos, no es fácil a veces encontrar esta ρ' de R, a veces uno no se lo puede imaginar. Igual quédense tranquilos que no es la idea, a ver, tomarles ningún ejercicio en el parcial donde sea difícil encontrar la carga imagen, ¿no? La idea del método de imágenes, por qué lo damos y enfatizamos, y les comento que los últimos 3 cuatrimestres yo di esta materia y solo no daba, la práctica no dábamos método de imágenes, y por cosas que pasaron me di cuenta que era importante darlo. ¿En qué sentido? Que es muy importante que ustedes entiendan esto, porque muchas veces ustedes, bueno, hacen la materia y creen que siempre yo tengo que calcular el campo eléctrico, ¿no? Que siempre la manera de resolver los problemas de electrostática es mandarse a calcular el campo eléctrico. Y hay casos, por ejemplo donde uno, si quiere resolver el campo eléctrico, acá no lo va a poder resolver, porque no tiene la carga inducida. Entonces no hay manera que pueda calcular el campo eléctrico, pero sí puede resolver la ecuación de Poisson si tiene las condiciones de contorno apropiadas, ¿sí? Entonces, un poco la idea de enfatizar con esto del método de imágenes no es que ustedes tengan que abusar el ingenio para encontrar la carga imagen, sino que empiecen a ganar intuición en esto de cuando tengo que calcular el campo eléctrico, a veces no lo voy a calcular directamente, a veces, en algunas circunstancias, me va a convenir resolver la ecuación de Poisson con condiciones de contorno apropiadas, ¿sí? Bien, entonces el ejemplo que vieron hoy con Luis era el caso de una carga enfrentada a un plano infinito, ubicada a una distancia d de ese plano infinito, y con condiciones de contorno b en z igual 0 igual 0, y límite, cuando r tiende a infinito, de b de r igual 0. ¿Sí? Y como les decía, si uno encuentra la solución para la ecuación de Poisson, el teorema de Uniciano dice que esta es la única solución. Bien, entonces ustedes en la teórica lo que vieron es que este problema es equivalente a tener dos cargas opuestas separadas una distancia 2d. ¿Sí? ¿Cómo uno se da cuenta de esto? Y intuitivamente es como muy difícil darse cuenta de eso de una. Un poco lo que decía Luis, a veces uno lo que hace es el problema inverso, ¿sí? Uno tiene distribuciones de carga y busca las superficies equipotenciales, o las superficies donde el campo eléctrico es perpendicular, ¿sí? Recuerdan que siempre en los conductores el campo eléctrico es perpendicular, eso lo discutimos bastante en la clase pasada. Y les muestro, por ejemplo, estas son las líneas de campo, ¿sí? De dos cargas enfrentadas. Y fíjense que si yo trazo justamente acá, que es la posición del plano infinito, el campo siempre es perpendicular, ¿sí? Entonces un poco la cuestión a veces, o sea, la manera que la gente realmente hace los problemas de imágenes no es al revés, es cuando tengo una configuración de carga, busco las superficies equipotenciales y pongo ahí el conductor y después invierto el problema, ¿sí? Bien, ¿alguna duda hasta ahora? Cuando pusiste la carga negativa, sacaste el plano, porque ahí había distribución de carga. O sea, sacaste el plano y Cuando pusiste puse la carga negativa. la carga negativa, claro, bien, claro, porque son dos problemas distintos, ¿sí? Eso es muy importante. Son dos problemas distintos, ¿sí? Este es, o sea, el de la izquierda es el problema del plano conductor con la carga, ¿sí? Y el de la derecha, ¿sí? Son dos cargas enfrentadas separadas a una distancia 2d. ¿Qué tienen de igual? Es que en b igual 0 el potencial va a ser 0, ¿sí? Pero efectivamente, en la derecha no hay plano conductor, ¿sí? Y es el problema equivalente, ¿sí? De hecho, cuando ustedes calculen, por ejemplo, uno agarra y dice, bueno, bárbaro, entonces tengo la carga imagen y escribo el potencial como la suma de una carga ubicada en D y una carga menos Q ubicada en menos D, ¿sí? Pero fíjense, y esto es muy importante, que esta expresión del potencial vale solo para z mayor que 0, o sea, vale de acá a... Bueno, lo que me están entendiendo igual lo que quiero decir. Vale del plano conductor
para la derecha, ¿sí? Toda esta zona, el campo es 0, y el potencial es 0, ¿sí? Toda esta zona, ¿sí? El campo y el potencial, toda esta zona rayada, el campo y el potencial no son equivalentes al problema equivalente, ¿sí? Entonces, son dos situaciones distintas que tienen muchas similitudes, pero no todas, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con cómo uno entiende esto. Bien, la manera de probar, que, o sea, suponen, ustedes agarran un problema de imágenes, piensan que, y por ejemplo dicen, bueno, para este problema la carga de imagen va a ser tal y cual, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta si eso que yo pensé, eso que yo propongo está bien o no? Bueno, a ver si cumple la condición de contorno, ¿sí? Escribo mi potencial, lo evalúo, en este caso sería en z igual 0, y me fijo si da 0. Si da 0 quiere decir que estoy haciendo bien las cosas. Esto me garantiza el teorema de unicidad. Si yo tengo una solución que cumple la ecuación de Poisson y cumple las condiciones de contorno, esa es la solución, ¿sí? Bien, y bueno, el campo sabemos que lo podemos obtener a partir de la derivada del potencial, eso no es ningún secreto, y la carga inducida, ¿sí? Y una vez que uno, como decía Luis, una vez que uno obtuvo el campo, ahora sí va a poder obtener la carga inducida, o sea, al revés de cómo hacíamos las cosas, ¿sí? Y la carga inducida la puedo obtener a partir de, esto es muy importante, a partir de esta expresión. La sigma es menos epsilon 0 por la derivada del potencial respecto de la normal de la superficie evaluada en la superficie del conductor, y otra expresión es que es igual a epsilon por el campo producto escalar la normal a la superficie evaluado en z igual 0. ¿Sí? En realidad, esta expresión que hay acá, en realidad uno dice que es el campo en esta región 1 menos el campo de esta región 2, ¿sí? Por esta expresión que el salto del campo es igual a sigma sobre epsilon 0. En este caso el campo en la región 2 es 0, ¿sí? Por eso me quedó directamente el campo producto escalar por la normal, y entonces uno de esa manera, no voy a hacer la cuenta nuevamente porque esto ya lo discutió Luis en la teórica, solo puse los resultados para que ustedes tengan una idea. Este problema está en la guía, ¿sí? Y les recomiendo que lo hagan, por más que lo haya dado Luis, que acá tengan el buen resultado, háganlo en la guía. El problema tiene otras dos preguntas que son importantes, creo que una la discutió Luis, pero la otra no, que pide calcular la fuerza sobre la carga, creo que eso sí lo discutió Luis, y la energía necesaria para formar la energía de esta configuración, y pide, por otro lado, la energía de tener una carga, y la energía del problema equivalente, ¿sí? Entonces, esos dos ítems yo no los voy a dar, pero es con toda la intención, porque quiero que lo hagan ustedes y lo piensen, así que con mucho gusto lo podemos discutir el jueves, ¿sí? O lo podemos discutir por foros, como quieran, ¿sí? Pero les recomiendo que hagan esos dos ítems, calcular la fuerza, calcular la energía, ver si las dos situaciones son equivalentes o no lo son, ¿sí? Van a ver que no son, les puedo spoilear que no son equivalentes ambas situaciones, ¿sí? Esto es algo importante de este problema, porque uno empieza a creer que todo es igual, o sea, que de los dos problemas, uno dice, ah, bueno, entonces todo es igual de estos dos problemas. Bueno, no, todo no es igual. Ya vimos que, por un lado, las expresiones del potencial van a ser iguales, pero para la región, para la región de z mayor que 0, ¿sí? Para esta región, las expresiones del potencial y campo van a ser iguales, ¿sí? Pero para la otra región, no van a ser iguales. Y la energía de la configuración no va a ser igual. Es importante que ustedes hagan el cálculo y además piensen un poquito por qué esta diferencia, que piensen un poco en la intuición física de por qué esta diferencia, y por supuesto después lo discutimos y les aclaro, pero me gustaría que eso lo traten de pensar un poco ustedes. Ok. ¿Alguna duda hasta acá? Una pregunta, profe. Sí, claro. ¿Por qué no hay campo en z menor a 0? ¿No atraviesa el campo de la carga Q el conductor? No, el campo de un conductor, por definición, ¿cuánto vale? Claro, el campo del conductor sí 0, Sí. pero en z menor a 0 no hay conductor.
está bien, pero digamos, lo que a uno le importa en este caso es como que uno tiene, digamos, todo lo que queda en Z menor que 0, uno lo piensa como que es un gran conductor, ¿sí? Si querés. ¿Eso por qué? Porque en realidad en este problema solo vas a resolver el potencial para Z mayor que 0, ¿sí? O sea, este problema no lo resolves para Z menor que 0, solo te interesa para Z mayor que 0, ¿sí? Esa es tu condición de contorno, o sea, tu problema queda ahí. Tu volumen, ¿sí? Cuando yo dije en un cierto volumen B, mi volumen es para los Z positivos, ¿sí? Ahí es donde yo voy a resolver mi problema, ¿sí? Y mi condición de contorno es que el potencial en Z igual 0 vale 0. ¿Qué pasa en Z menor que 0? No lo sé, no resuelvo eso para el problema, ¿sí? Claro, sí, entiendo. Pero si te lo preguntara, ¿hay campo en Z menor que 0? Es que, insisto, no es relevante la pregunta, no está bien formulada la pregunta, ¿sí? Porque el problema que yo estoy hoy resolviendo es para Z mayor que 0. No estoy resolviendo el problema Z menor que 0, ¿sí? Ok. Bien. Bueno, entonces vamos a pasar al problema que quería resolver hoy, que es el problema, ya no me acuerdo cuál, creo que es el 8 o 7 de la guía nueva, ¿sí? Donde complicamos un poco las cosas con respecto a lo que veníamos, ¿no? Estábamos con el plano conductor infinito y una carga puntual, y acá tenemos un casquete esférico cargado de radio R y densidad de carga sigma. El centro se encuentra a una distancia horizontal A y vertical B, con respecto a un plano conductor infinito que está doblado, ¿sí? Es infinito para arriba e infinito para el costado, ¿sí? Y bueno, y nos piden encontrar sigma X y sigma Y, ¿no? Que son las cargas inducidas sobre los ejes X e Y, ¿sí? Bueno, entonces la primera pregunta que uno se hace es, bueno, ¿cómo serían las condiciones de contorno? ¿Cómo vamos a llamarlas las condiciones de contorno que uno tiene en este problema? ¿Y cuál será la carga imagen de este problema? ¿Sí? Ay, no. Bueno, yo sabía que me iba a pasar esto. Bien. Empecemos por las condiciones de contorno, mientras van pensando ustedes cómo son las cargas imágenes, ¿sí? Las condiciones de contorno en este caso serían, por un lado, B en X0 va a valer 0, y B en X0Z va a valer 0, y B en 0 y Z es igual a 0. Este problema en realidad se puede hacer también bidimensional, no cambia nada, pero lo vamos a hacer en 3 dimensiones por prolijidad. Bien, ¿alguien tiene alguna sugerencia para las cargas imágenes? Serían como proyecciones de la carga que nos dan en el enunciado. Proyecciones. Sí, en otros cuadrantes, no sé. Y algo así, pero proyección, no me gusta la palabra proyección en realidad. ¿Sí? A ver, por un lado, si uno agarraba el problema que ya conocíamos, ¿sí? El problema que ya conocíamos era este, ¿no? De tener una carga Q, y acá enfrente había una menos Q, ¿sí? De manera simétrica, ¿sí? Si yo tuviera por un momento solamente el plano infinito, ¿sí? Conductor, y la esfera cargada con sigma, ¿cuál sería la carga imagen? El espejo quizás como... Claro, un espejo, ¿no? Entonces acá en menos A, B, tendría
una carga imagen menos sigma. ¿Están de acuerdo? Sí. Eso sería si yo tengo el plano conductor infinito. Pero la profe hoy se despertó mala onda y decidió ponernos un problema más difícil. Bien, pensemos por un momento, ¿sí?, que yo, en vez de tener, porque fíjense, yo tengo un conductor que está doblado, ¿sí? Entonces, al principio dije, bueno, pensemos solo este, ahora vamos a pensar solo este, ¿sí? Si yo tengo esta sigma acá y mi plano, esta olvídenla por ahora, esta que está acá nos olvidamos, y tengo un plano conductor infinito así, ¿sí? ¿Cuál sería la carga imagen en este caso? Y hacer lo mismo, una negativa. Exacto, o sea, una menos sigma acá, ¿sí?, ubicada en A menos B. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Bien, entonces bárbaro. Ahora, el problema es que tenemos que combinar las dos cosas, ¿sí? ¿Y cómo hacemos? ¿Sí? Bueno, yo les confieso que cuando a mí me dieron este problema, no pude resolver, o sea, llegué hasta acá me dio la cabeza, y no supe la última respuesta, así que bueno, se las voy a soplar. Para todos, ¿qué es? Bueno, lo que me falta es poner acá en menos A menos B una esfera, pero con sigma en vez de menos sigma. ¿Sí? Esta era con menos sigma y esta era con sigma. ¿Por qué? Bueno, porque si ustedes vuelven a pensar el problema imagen, por ejemplo, el que tenía solo el plano conductor a lo largo de X, ¿sí? Si ustedes piensan eso, ¿sí?, solo tengo plano conductor en X, y tengo esta carga que es la verdadera, pero, y si tuviera esta carga también, ¿sí?, entonces las imágenes tienen que ser esta y también esta, porque si no, no voy a recuperar el B igual a 0 acá. ¿Se entiende esto? Perdón, ¿lo puedes repetir? Claro. Si yo ahora vuelvo, yo hice el razonamiento, ¿no? Que si solo tenía este acá, necesitaba esta carga imagen que está acá, ¿sí? Y si solo tenía el plano conductor que está en I igual a 0, tenía que aparecer esta carga imagen acá, ¿sí? Pero esta carga imagen, esta que puse acá, está en la parte donde están las cargas verdaderas, o sea, no está en el plano, no está del otro lado. Entonces, si yo la pongo como fuente, y pienso nuevamente en el problema del conductor infinito en el eje X, en Y, perdón, en Y, entonces acá el potencial no va a ser 0, porque acá tengo dos cargas, y acá tengo una sola, ¿sí? Eso, olvídense del plano conductor, piensen en la configuración de cargas, ¿sí? Yo tengo esta y esta sola, si tengo esas dos solas, el potencial en el medio es 0, pero si agrego esta, ya no. Entonces, para que el potencial en el medio vuelva a ser 0, es que acá tengo que agregar la sigma. Ah, ok. ¿Sí? Y lo mismo puedo razonar con esto, ¿no? Si ahora yo solo tengo esta carga, pero esta la tuve que poner de imagen, tengo esta y esta, de este lado del conductor, de este conductor, entonces necesito dos cargas imágenes nuevamente. ¿Sí? Bien. Igual, insisto, no es importante que ustedes se rompan la cabeza para saber cuáles son las cargas imágenes. Más bien, lo que uno tiene que hacer para todos estos problemas es decir, bueno, tengo una a riesgo, ¿sí? Propongo, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Digo, bueno, propongo que las cargas imágenes son estas tres, ¿no? Una con menos sigma ubicada en A menos B, otra con sigma ubicada en menos A menos B, y otra con menos sigma ubicada en menos AB. ¿Sí? Propongo esto, pero lo voy a chequear, ¿sí? Ahora voy a escribir el potencial de todas las cargas, y quiero chequear que B, que se cumplan mis condiciones de contorno, es decir, que B en X, Y, 0Z sea igual a 0, y B el 0 y Z sea igual a 0. ¿Sí? Si eso se cumple, quiere decir que mi solución es buena, y si no, es que tengo que volver a pensarlo.
¿Se Una entiende? pregunta Sí, antes de... sí. Si nosotros venimos diciendo que vos tenés que pensar un problema análogo que puedas resolver en las condiciones donde vos tenés tu problema original, que en este caso es en estos ejes, es como este papel, esta hoja doblada. Ujú. ¿Por qué necesitaría la, la cuarta, el cuarto casquete en el tercer cuadrante, digamos? Porque, claro, Sí. porque con las otras dos, yo entiendo que, pero con las otras dos ya conseguís en la región que vos querías el potencial. Sí, pero conseguís, pero una cosa te arruina a la otra, ¿sí? O sea, lo conseguís pensando las cosas disociadas, pero vos después tenés todo junto, Ok, ¿sí? claro. Ese es el problema. Entonces, el tema es que si yo, por ejemplo, suponete que yo me olvido de esta carga, ¿sí? Digo, no, esa no tiene que ir. Bueno, fíjate, es fácil ver, es como si acá tuvieras Q, acá menos Q, bien, perfecto, esto te da potencial igual a 0. Pero si yo acá agarro otra menos Q, el potencial acá en el medio no va a ser 0. Entonces, por eso agrego esta última, ¿sí? Ok. Acá alguien pregunta, profe, ¿y si pusieras a esas dos cargas de sigma sobre 2 y de menos sigma sobre 2 respectivamente, serviría? No, no tiene que ver con la intensidad de la carga. O sea, no tiene que ver con la intensidad. La intensidad de la carga tiene que ser la misma para que el potencial sea 0 acá en el medio, ¿sí? Si yo acá le pongo sigma sobre 2, el potencial acá no se me va a hacer 0. ¿Se entiende? Ok. Bien. Profe, a ver si lo Sí, entiendo. dale. Entonces, digamos, la carga imagen que vos pones en el tercero y en el segundo cuadrante, digamos, tienen que ser así para que también en ese eje el potencial sea 0. Claro, o sea, a ver, vuelvo a... Digamos, en el eje, quiero decir, en el eje menos X, ¿no? Claro, o sea, fíjense, yo acá, este es el esquema de las cargas imágenes, ¿no? De la carga verdadera, que es esta, y las cargas imágenes. Donde yo necesito que el potencial se haga 0 es en toda esta región, ¿no? Que estoy pintando de azul. Por ende, esto acá también se va a hacer 0, pero acá no necesito que sea 0, ¿sí? Yo quiero que sea 0 acá y acá, ¿sí? Lo que pasa que, por ejemplo, si yo pongo esta carga, ¿sí? Si yo me olvido de esta, y pongo esta carga me va a generar campo en esta región. Y entonces acá el potencial no se me va a hacer 0. ¿Se entiende? No sé si contesté esta última pregunta. Si no, por favor, volver a formular, porque creo que me fui un poco por las Sí, ramas. porque no te queda simétrico, ¿no? Claro. O sea, a ver, lo que aprendimos de la carga puntual es que si yo tengo un plano conductor infinito y pongo una carga Q acá, ¿sí? Si quiero que el potencial sea 0 acá, tengo que poner una carga menos Q a una distancia simétrica, ¿sí? Para el otro lado. Entonces, si tengo una sigma, voy a tener que hacer lo mismo con menos sigma, ¿sí? Si yo estoy agregando otra más, porque el plano está doblado, porque el problema acá es que el plano no es infinito, es un plano infinito pero doblado, ¿sí? Al agregar esta carga acá, yo me arruino lo que había logrado con Q y menos Q. Lo arruino, es la verdad. Entonces lo tengo que arreglar. Y cuando lo arreglo, la manera de arreglar es poner esta carguita acá. Que además arruina, digamos, que además arregla otra cosa, ¿sí? Porque en realidad, cuando yo hago este problema de que tengo esta carga acá, ¿sí? Y pongo esta carga acá,
está todo bien. Ahora arreglé esto, ¿sí? Arreglé esta parte, pero en realidad esta carga de acá me está volviendo a arruinar las cosas, ¿sí? Entonces poner esta carga acá me resuelve los dos problemas al mismo tiempo, ¿sí? Bien, entonces, insisto, no es fácil darse cuenta de esto, ¿sí? No es nada fácil. Y bueno, y uno puede decir, uy, pero tendrá razón. Bueno, la manera de sacarse la duda es decir, listo, escribamos el potencial, ¿sí? De estas configuraciones de carga, ¿sí? De esta configuración de carga. Escribimos el potencial y veamos si ese potencial en las zonas de interés, o sea, en esta superficie y en esta superficie, son iguales a 0. Si eso ocurre, quiere decir que encontré la solución a mi problema. Y si no, voy a tener que volver a pensar. Bien, entonces, para resolver esto, recordamos lo que ya vimos en la clase pasada, y ya venimos trabajando, el potencial de una esfera cargada en superficie, situada en el origen de coordenadas. En la clase 6 yo esto lo expresé en función de la carga, acá lo estoy expresando en función de sigma, que me viene mejor. Y algo importante, no tiene que ver con este tema, pero que va a ir rodeando toda la materia, es que yo acá no tengo, las esferas no están en el origen de coordenadas. Entonces tengo que ver cómo voy a expresar este potencial fuera del origen de coordenadas, ¿sí? Entonces, acuérdense cómo hacíamos eso, ¿sí? Cuando yo tengo algo expresado en origen de coordenadas y cambio, y hago una traslación, ¿sí? Cuando yo hacía la traslación, bueno, si yo decía, si ahora yo tenía un sistema, si yo tengo un sistema X, Y, Z, y ahora me voy a ir a X menos A, por ejemplo, X más A, en realidad, perdón, no. Por ejemplo, voy a describir esta, ¿sí? Esta está situada en A, B, 0, ¿sí? La posición de esta esfera es A, B, 0. Entonces, yo estoy de X y Z, estoy pasando a X menos A y menos B, 0. O si quieren, de R, estoy pasando a R menos R de la esfera, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Donde diga R, o sea, donde diga R, voy a reemplazar por R menos R de la esfera, ¿sí? Esta expresión de potencial es constante acá, o sea que acá no hay nada que, no tengo nada que trasladar, la constante sigue siendo constante, y acá hay una dependencia en R, ¿sí? Que este R también lo puedo escribir como módulo de R. Bien, módulo de R va a pasar a ser módulo de R menos módulo de R menos RE, que es la posición de la esfera, ¿sí? Entonces, el potencial de la primera esferita bien, el potencial va a ser la suma de los potenciales de las 4 esferas, ¿verdad? Entonces, el potencial de la primera esfera, de esta que está situada en AB, lo voy a poder escribir, ¿sí? Estoy escribiendo el potencial fuera de la esfera, ¿no? También, o sea, no en esta región, en todos los puntos que estén por afuera de esta región, ¿sí? Entonces, para esto vale el potencial que está fuera de la esfera, que va a valer sigma por R cuadrado sobre epsilon 0, y acá en realidad, en vez de módulo de R, va a ir módulo de R menos la esferita 1, entonces eso va a ser X menos A al cuadrado más Y menos B al cuadrado más Z cuadrado, todo a la 3 menos. Hacer un poco de política.
Yo lo escribo otra vez. Sería x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado más z cuadrado, no a la 3 medios, disculpen, a la 1 medio, estoy confundiendo campo y potencial. ¿Sí? Este es el potencial de la esferita 1 afuera de la esfera. ¿Sí? Ahora escribo el potencial de la esferita 2 arriba, de esta esfera, ¿sí? La que llamo esfera 2. ¿Sí? Y esto va a ser menos, porque tengo una menos sigma por r cuadrado sobre epsilon 0, y acá viene el módulo de r menos r de la esferita. El r de esta esferita es menos a b. ¿Sí? Entonces el módulo de r menos r esferita va a ser x más a al cuadrado más y menos b al cuadrado más z al cuadrado a la 3 medios. No, perdón, a la 1 medio. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Me parece que y no está, estamos en X y en Z. Y tendría No, tenemos. Tal vez estuve mal de no definir los ejes X perdón. Sí, está bien, está bien. y Z sale. ¿Sí? Sí. Bien. Seguimos con la tercera esferita, que está cargada con sigma, y cuya posición es menos a menos b. Entonces el potencial de esta esferita va a ser más sigma por r cuadrado sobre epsilon 0, x más menos menos me da un más, x más a al cuadrado, más y menos menos b me da un más, y más b al cuadrado, más z al cuadrado, todo a la 1 medio. Y finalmente escribimos el potencial de esta esferita, que está cargada con menos sigma, y cuya posición es a menos b. Entonces esto va a ser x menos a al cuadrado más y más b al cuadrado más z cuadrado a la 1 medio. ¿Está bien? Sí. Bien, entonces ahora, este es el potencial de las 4 esferitas. Entonces lo que tengo que hacer ahora es evaluar este potencial en mis dos condiciones de contorno, ¿sí? B en x 0z, y verificar que vale 0, y B en 0 y z, y también chequear que vale 0. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien, entonces vamos a hacer eso. Bien, acá tengo escrito el potencial. ¿Por qué pasamos de R a módulo de R? Bien, pregunta de Facu. Bien, porque son lo mismo, ¿sí? Cuando uno escribe este R chiquitita, en realidad lo que quiere decir es módulo de R, ¿sí? Cuando uno escribe R versor, en realidad está escribiendo R vector sobre módulo de R. ¿Sí? Esto es fundamental para, bueno, toda la materia. Para toda la carrera. Bien, entonces, acá tengo la expresión del potencial, la escribí a propósito, de manera prolija, para que ahora la evaluemos en las condiciones de contorno y nos saquemos la duda a ver si realmente este potencial cumple con mis condiciones de contorno, ¿sí? Entonces voy a escribir B en x 0z, y esto va a ser sigma r
cuadrado sobre epsilon 0. Acá lo único que hice, ¿no? Esta expresión lo único que hice fue sacar el factor común sigma r cuadrado sobre epsilon 0. Entonces acá estoy evaluando en x0z, y esto me da 1 sobre la raíz de x menos a al cuadrado más b al cuadrado más z al cuadrado, todo a la 1/2, menos 1 sobre x más a al cuadrado más b al cuadrado más z al cuadrado a la 1/2. Sigo con este término, más 1 sobre x más a al cuadrado más b al cuadrado más z al cuadrado a la 1/2, menos 1 sobre x menos a al cuadrado más b al cuadrado más z cuadrado a la 1/2. ¿Sí? Y ahora podemos ver que este término se va a simplificar con este término, y este término se va a simplificar con este término, y efectivamente el potencial en x0z es igual a 0, y cumple con la condición de contorno. ¿Se entendió esto o fui demasiado rápido con las cuentas? Se ve, va, yo lo veo. Sí, se entiende. Bueno, muy bien. Bueno, ahora tenemos que solo, por ahora chequeamos una condición de contorno, ¿sí? Vamos a chequear las dos, ¿sí? Chequeamos que b en x0z es igual a 0. Veamos la otra condición de contorno. Que era que b en 0 y z, ¿cuánto vale? ¿Sí? Esto era sigma r al cuadrado sobre epsilon 0 por 1 sobre, y acá abajo me queda a al cuadrado más i menos b al cuadrado más z cuadrado a la 1/2, menos 1 sobre a al cuadrado más i menos b al cuadrado más z cuadrado a la 1/2, más 1 sobre a al cuadrado más i más b al cuadrado más z al cuadrado a la 1/2, menos 1 sobre a al cuadrado más i más b al cuadrado más z cuadrado a la 1/2. ¿Sí? Lo que hice fue evaluar esta expresión en x igual 0 y z, y acá podemos ver que esta expresión se anula con esta expresión, y esta expresión se anula con esta expresión. ¿Sí? De manera que el potencial en esa superficie es igual a 0, y se cumple mi segunda condición de contorno. ¿Sí? Y también se puede ver que cuando R tiende a infinito, este potencial se va a cero. Sí. ¿Alguna pregunta? Bien, creo. Habría que ver ahora si en el infinito es 0. Claro. ¿Y cómo me doy cuenta si en el infinito es 0? Fíjense que
En el infinito es, ¿qué quiere decir R tendiendo a infinito? X y X Z. al cuadrado más Y al Ah. cuadrado más Z cuadrado, ¿sí? Tienden a infinito. ¿Sí? Fíjense que todos los denominadores que tienen acá son cosas que van como X menos X más constante al cuadrado, Y más constante al cuadrado, más Z al cuadrado, etc. ¿Sí? Entonces fíjense que acá les va a quedar denominadores que van a ir como 1 sobre X al cuadrado, más Y cuadrado, más Z cuadrado, más una constante, más otra constante, si quieran por X, más la constante por Y, capaz que no es la misma constante, ¿sí? Pero bueno, vamos a escribir esto. Vamos a escribir como alfa por X más beta por Y más gamma por Z, ¿sí? Y esto va a ir a la 1/2. ¿Sí? Esto se está yendo a infinito, ¿sí? Una constante más infinito sigue siendo infinito, ¿sí? Y esto no se va a infinito, van a ser cosas que tal vez también, si X al cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado se está yendo a infinito, bueno, alfa por X más beta por X más delta por Z, por Y, perdón, también se va a estar yendo a infinito, no tan rápidamente como X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado, pero lo que tienen es 1 sobre algo que se está yendo a infinito. O sea, ¿sí? O sea, en el único caso que X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado sea menor que esto, es cuando estos valores, cuando el módulo de X sea menor que 1, y el módulo de Y sea menor que 1, y el módulo de Z sea menor que 1. ¿Sí? En esos casos, la parte lineal es más grande que la parte cuadrática, pero si no, cuando esto se va a infinito, la parte lineal cuadrática siempre es más grande. La parte cuadrática se está yendo a infinito, entonces esto se va a el denominador se va a infinito, entonces el numerador se va a 0. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Entonces vimos que estas cargas imágenes que yo propuse con argumentos que se pueden entender más o menos, cumplen con las condiciones de contorno, y entonces es la solución, ¿sí? Esta solución es la solución. ¿Sí? La idea del método de imágenes siempre, bueno, va a ser siempre la misma, ¿no? De que uno va a tener una carga, o sea, si uno tiene un plano infinito, siempre la carga de imagen va a ser una menos Q, ¿sí? Ubicada a igual distancia. En el caso, por ejemplo, que contaba Luis de la esfera, ¿sí? Bueno, ahí no va a ser una carga menos Q ubicada a la misma distancia porque la geometría cambia, ¿sí? Acá cambia la geometría. Pero saben que va a ser alguna carga Q' ubicada a una distancia D', ¿sí? Y ustedes entonces pueden escribir, están los apuntes de Luis, el potencial como la suma de el potencial de la carga Q ubicada a una distancia D del centro de la esfera, más el potencial de una carga Q' ubicada a una distancia D' del centro de la esfera, y encontrar los valores de Q' y D' tal que B sea igual a 0 en la superficie de la esfera. ¿Sí? Este problema puede tener alguna dificultad matemática, pero físicamente creo que se entiende, ¿no? Lo que uno está haciendo, ¿o no? Sí. Bien. Bueno, entonces, nosotros acabamos de chequear que para este problema que estamos resolviendo, el potencial se hace 0, efectivamente, acá está la cuenta más prolijita, en las superficies que queríamos, y ahora lo que me falta es calcular el campo, ¿sí? Yo el campo lo podría calcular integrando el potencial, pero en este caso no lo voy a calcular así, sino que lo voy a calcular superponiendo el campo de las 4 cargas. ¿Por qué lo estoy haciendo de esta manera? Bueno, porque quiero volver a, es una cuestión puramente
que tiene que ver con qué es lo que yo quiero que ustedes aprendan a esta altura de la materia, ¿sí? No con que no está bien. O sea, ustedes perfectamente pueden calcular el campo a esta altura como menos la derivada del potencial, ¿sí? Que vimos que el potencial lo acabamos de calcular. ¿Sí? Pueden derivar ese potencial y lo calculan. No hay ningún problema con eso. Pero yo quería ejercitar un poquito este tema de cuando uno corre una expresión del origen de coordenadas, ¿sí? Porque eso es algo que a veces cuesta. Entonces lo que vamos a hacer es partir del campo de una esfera cargada en superficie, averiguar cuál es la expresión para la esfera cuando está desplazada del origen de coordenadas, y luego hacer la superposición de las 4 esferas de mi problema de imágenes, ¿sí? Entonces, fíjense, acá la expresión que nos interesa es esta, ¿sí? Y entonces yo decía que cuando uno está pasando de R, ¿sí? A R menos R de la esfera, ¿sí? Pero acá me aparece el R versor, entonces uno puede decir, uy, ¿qué hago con esto? ¿Sí? ¿Cómo para trasladar el R versor? Bueno, para trasladar el R versor, uno se acuerda que R versor lo escribo como R vector sobre módulo de R, ¿sí? Esto van a tener que hacerlo muchas veces, ir cambiando, ¿sí? Esta igualdad la van a tener que usar millones de veces en sus vidas. Entonces, el campo, ¿sí? Que yo escribo como sigma R cuadrado sobre epsilon 0 por R chiquita al cuadrado en R versor, lo voy a escribir como sigma R cuadrado sobre epsilon 0 R cuadrado R vector sobre módulo de R, ¿sí? Pero módulo de R es R chiquitita, o sea que esto lo puedo escribir como sigma R cuadrado R vector sobre módulo epsilon 0 por módulo de R al cubo, ¿sí? Esta es la expresión para el campo eléctrico. Esta expresión es totalmente equivalente a esta, ¿sí? Absolutamente equivalente, y uno la escribe de una o de otra manera, depende de lo que quiera, le convenga en ese momento. En este caso yo quiero pasar de R a R menos R de la esfera, y escrita de esta manera me es más fácil, ¿sí? Correr la expresión, o sea, a escribir la expresión para una esfera que no está centrada en el origen del coordenada, sino que, por ejemplo, está ubicada en el punto A, está centrada en A, B, 0. ¿Sí? Entonces, R de la esfera va a ser A, B, 0. ¿Sí? Bueno, lo escribo para el caso de la R de la esfera en general. Entonces, el campo, ¿sí? Para una esfera que está ubicada en una posición R de la esfera, se escribe como sigma R cuadrado epsilon 0 módulo de R menos R de la esfera, ¿sí? Sobre, multiplicado por R menos R de la esfera. Es decir, esta es una receta que dice, donde usted lea R vector, ponga R menos R de la esfera vector. Profe. Si tenés módulo, ¿sí? Básicamente es eso. Sí. Falta la potencia al cubo abajo, ¿no? Falta la potencia al cubo, muchas gracias. Pero se entendió bien cómo trasladar una expresión que yo la tengo escrita para el origen de coordenadas a otro lugar que no es el origen de coordenadas. Sí. Bien, esto es muy importante porque aparece en muchas partes, aparece muchas veces en los exámenes, es algo que hacemos en los exámenes. A veces ustedes, por ejemplo, acá aprenden, por ejemplo, el plano infinito, la placa de láminas paralelas, y después yo, por supuesto, soy malísima, sobre todo haciendo exámenes, y entonces digo, bueno, entonces en el examen les pongo un plano infinito, otra lámina de placas paralelas, y otro plano infinito por acá, y ustedes tienen que trasladar estas expresiones, porque las expresiones que ustedes tienen, que calculan al principio, usando Gauss, son todas expresiones que valen si yo tengo mi objeto en el centro del origen de coordenadas, ¿sí? Entonces voy a tener que saber, por ejemplo, si tengo un problema así, ¿sí? No tengo dos planos, por ejemplo, dos planos conectados a tierra y una lámina de placas paralelas en el medio, ¿sí? Todavía no vamos a resolver eso. Pero les estoy anticipando por qué insisto tanto, por qué me pongo tan hinchapelotas con esto, ¿sí? Porque esto va a ser muy importante. Bien, entonces se entendió cómo uno hace para agarrar una expresión, ¿sí? Que está escrita, que vale para cuando el objeto está centrado en
el origen de coordenadas y la traslado, ¿sí?, a otro sistema de referencia. Sí. Bueno, genial. Entonces, si se entendió eso, ya puedo escribir el campo de estas 4 esferas sin ningún problema. Y eso es lo que voy a hacer. Bien, me pongo acá el machete de la expresión. Sé que E tiene que valer sigma R al cuadrado sobre epsilon 0, R menos R de la esfera al cubo, y arriba va R menos R de la esfera. Empiezo por mi primera esferita, cuya posición es A, B, 0. Y entonces, el campo total es igual a la suma de los campos de las 4 esferas. Y esto lo voy a escribir. ¿Cómo? Empiezo por la primera esferita situada en A, B, 0. Entonces ese campo va a ser sigma por R al cuadrado por X menos A, Y menos B, Z, sobre módulo de X menos A al cuadrado más Y menos B al cuadrado más Z al cuadrado a la 3/2. Bien, paso a esta segunda esferita, cuya posición es menos A, B, 0. Entonces el campo va a ser menos, porque la carga es negativa, menos sigma por R cuadrado sobre epsilon 0 por X más A al cuadrado más Y menos B al cuadrado más Z cuadrado elevado a la 3/2, y acá arriba tenemos X más A y menos B, Z. Pasamos a esta tercera esferita, cuya posición es menos A, menos B, 0. La esferita esta tenía carga positiva, entonces el campo va a ser, acá me comí el epsilon 0, sigma por R al cuadrado por X más A, Y más B, Z, dividido epsilon 0 por X más A al cuadrado más Y más B al cuadrado más Z al cuadrado a la 3/2. Y me falta la última esferita, que está situada en A menos B, 0, y entonces esta tiene densidad superficial negativa, entonces el campo va a ser menos sigma por R cuadrado por X menos A, Y más B, Z, dividido X menos A al cuadrado más Y más B al cuadrado más Z al cuadrado a la 3/2. Bien, ¿alguna duda con esto? Bien, si no hay ninguna duda, entonces acá es la expresión prolija de lo que acabo de escribir, y el problema lo que nos pedía eran las densidades superficiales de carga inducidas, ¿sí?, que uno calculaba como epsilon 0, el campo, producto escalar la normal,
evaluado en la superficie, ¿sí? Y vamos a tener dos densidades superficiales de carga. Una que va a estar en el eje X y la otra en el eje Y, ¿sí? Bueno, entonces tenemos que hacer esta cuenta para las dos superficies y de esa manera vamos a encontrar las cargas inducidas en el eje X y en el eje Y, que es lo que me pide el problema. ¿Cuál sería la normal? Muy buena pregunta. Bien, ¿cuál sería la normal? A ver, no va a ser igual la normal para los dos casos, ¿sí? Veamos un poquito. ¿Sí? Recordemos que mis límites físicos eran estos, ¿sí? Entonces voy a tener, esto es lo que yo llamo sigma X, ¿sí? Y esta es la que llamo sigma Y, ¿sí? ¿Cuál es la normal? Estos son los ejes X e Y. ¿Cuál es la normal al eje X? Ah, sería I, 0I, y no sé. Inversor, ¿sí? La Ah, normal claro. tiene norma 1 siempre, Sí, ¿sí? sí. Entonces la normal al eje X va a ser inversor, ¿sí? Sigma X la voy a escribir como epsilon 0 por el campo escalar I, y todo evaluado en I igual a 0. Mientras que en el caso de I, ¿cuál es la normal acá? X versor. Muy bien, es X versor. Entonces sigma I va a ser epsilon 0 por E producto escalar X versor evaluado en X igual a 0. ¿Sí? Porque esta superficie es X igual a 0. Así como esta es Y igual a 0. ¿Se entiende esto? Bien. Bueno, entonces vamos a hacer esa cuenta. Solo álgebra, la vamos a hacer. Bien, para eso lo que hice fue escribir el campo, ¿sí? Para poder hacer la cuenta, ¿sí? Entonces vamos a empezar haciendo, por ejemplo, dijimos, sigma X es epsilon 0 por E escalar Y versor evaluado en Y igual a 0, ¿sí? Entonces vamos a calcular sigma X. Profe, ¿por qué I igual a 0? Porque estás haciendo Porque en el te eje. acordás en el dibujito, ¿sí? Sí. Yo estoy queriendo calcular en esta superficie, ¿sí? ¿Cuánto vale I en esta superficie? Ah, claro, claro. Sí, entonces X ¿Sí? está libre. Claro, está bien, sí, es sigma. Bien. Bien. Cuando hago el campo producto escalar y versor, me va a sobrevivir esto nada más, ¿sí? Me sobrevive esta componente, ¿sí? Y si le evalúo en I igual a 0, acá me queda el epsilon 0 se me va a ir de todas partes, ¿sí? Porque tengo un epsilon 0 multiplicando y dividiendo en todas partes, ¿sí? Entonces me va a quedar directamente un sigma r cuadrado multiplicando en todas partes, ¿sí? Entonces, este primer término, ¿sí? Si yo, cuando le hago el producto escalar con inversor, solo sobrevive esta componente. Y ahora, además, tengo que evaluar en I igual 0. Entonces esto me va a dar menos b sobre x menos a al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado a la 3 medios. ¿Están de acuerdo? Estás evaluando, abajo también se te va el I, porque es en 0, ¿no? Sí, perdón, acá me confundí yo. Hicimos la cuenta. Acá va b cuadrado, ¿sí? Si evalúo, si este I le pongo igual a 0, acá me queda b cuadrado.
¿sí? Luego vamos a este segundo término, ¿sí? Agarro este segundo término, le hago producto escalar con inversor y me sobrevive solamente este término. Lo evalúo en i igual 0 y me queda menos b sobre x más a. Perdón, acá me queda menos b, o sea que me queda un más b, ¿sí? Tengo este menos y este menos de acá. Queda más b por x más a al cuadrado más i más a, dale con i, más b al cuadrado más z al cuadrado a la 3 medios. Voy a este término. Ahora, hago el producto escalar con i y me queda solamente esta parte, ¿sí? Entonces voy a tener más b sobre x más a al cuadrado más b cuadrado más z al cuadrado a la 3 medios. Y finalmente me queda este término, que cuando le hago el producto escalar con inversor, me sobrevive esta componente, y como tengo un menos acá, esto va a ser menos b sobre x menos a al cuadrado más b al cuadrado más z al cuadrado a la 3 medios. Bien, entonces fíjense que este término es igual a este término, ¿sí? Entonces puedo directamente tachar este término que está acá y ponerle acá un 2. Y también este término es igual a este término, con lo cual puedo tachar esto que está acá y ponerle acá un 2. Y de esta manera, la expresión para sigma x me queda así. ¿Sí? Y esta es la expresión para la carga en el eje X. ¿Sí? Bien, ahora vamos a hacer lo mismo, pero para sigma i. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? Bien. Entonces hacemos lo mismo para sigma i. Dijimos que sigma i es igual a epsilon 0 por el campo, producto escalar x versor, evaluado en x igual a 0. ¿Sí? Entonces voy a hacer algo parecido a lo que hice recién. Cuando hago el producto escalar con x versor, me sobrevive esta componente. Entonces voy a tener siempre sigma r cuadrado sobre sigma r cuadrado, porque el epsilon 0 se me va con este epsilon 0, multiplicado por. Entonces, en este primer término, como les decía, cuando hago el producto escalar con x versor, me sobrevive un x menos a, pero cuando lo evalúo en x igual 0, esto me queda como menos a sobre a al cuadrado más i menos b al cuadrado más z cuadrado a la 3 medios. Cuando hago acá el producto escalar con x versor, me va a sobrevivir solo este término, y cuando lo evalúe en x igual 0, me va a quedar menos a sobre a al cuadrado más i menos b al cuadrado más z cuadrado a la 3 medios. Luego agarro este término, le hago el producto escalar con x versor, me sobrevive este término, lo evalúo en x igual 0 y voy a obtener a sobre a cuadrado más i menos b al cuadrado más z al cuadrado a la 3 medios. Agarro este término ahora, le hago el producto escalar con x versor,
me sobrevive este término. Cuando lo evalúo en x igual 0, acá tengo un menos y acá tengo otro menos, se me transforman en un más a sobre a al cuadrado más, acá hay un más, porque este era un más de acá, más i más b al cuadrado más z cuadrado a la 3/2. Entonces, nuevamente, puedo ver que este término es igual a este, y este es igual a este, o sea que en realidad acá puedo poner un 2 y tachar este, y acá puedo poner un 2 y tachar este, ¿sí? Un poco desprolijo, pero esta sería la expresión que me termina quedando para sigma i. Y lo último que pide el problema es que uno grafique sigma i de manera, sigma x y sigma i de manera cualitativa. Para eso vamos a mirar las expresiones escritas de manera prolija. ¿Sí? Acá ven sigma x, y esta es la expresión final para sigma x. Es esta. ¿Dónde les parece que va a ser máximo, que va a ser máxima esta distribución? Intuitivamente, cuanto más cerca de la carga esté. Cuando x sea igual a a, ¿no? Porque cuando x sea igual a a, ¿sí? Este término se va a hacer muy grande, se va a hacer muy chico, ¿sí? Este término se va a hacer muy chico, y entonces 1 sobre algo muy chico se va a hacer muy grande, ¿sí? Acá este término nunca se va a hacer 0, porque en los a negativos nunca vamos a entrar, ¿sí? Porque la distribución de carga real está acá, ¿sí? Esta parte no es parte del problema. El problema, la parte que nos interesa del problema, ¿sí? Es esta, ¿no? Esta es la región de nuestro problema. Entonces la idea justamente es que sigma x va a estar centrada si la carga está centrada acá, sigma x va a ser algo así. Y eso se puede ver de que este término, ¿sí?, se va a hacer muy chiquitito, con lo cual todo esto se va a hacer muy grande justo en x igual a. Sí. ¿Qué significa ese gráfico que hiciste, esa curva abajo? Lo que estoy tratando de graficar es la distribución de carga, ¿sí?, en función de x. Ok, está bien. Sí. ¿Sí? Esa es la idea. Y en el caso de sigma i, que ya la calculamos recién, ¿dónde les parece que se va a hacer máxima? Esta es la expresión. Sí, es lo que dicen ahí en el chat. Sigma x, ¿qué te dio? Carga negativa. No, tiene una parte sigma x. Hiciste como un gráfico, como si fuese, ¿no? Sí, ambas dos me dan a dar cargas negativas. Ok. Sí. Y en sigma i, fíjense que lo mismo que pasaba con x, pero en i menos b, ¿sí? En i igual b, este término se hace muy chiquitito, y entonces todo esto se hace muy grande. De manera que si quieren, las cargas, ¿sí?, se pueden graficar de esta manera, ¿sí? Sigma x y sigma y.
la distribución de cargas en cada uno de los dos casos. Perdón, una consulta. Sí. ¿El gráfico de arriba no tendría que ser invertido o está bien así? Es una buena pregunta que yo no me había hecho. Habría que graficarlo bien, la verdad que te debo la respuesta, porque en realidad si vos mirás de la expresión, tenés la un carga- término negativo y un término positivo, ¿sí? En ambos dos casos, acá también. Tenés un término negativo y un término positivo. ¿Sí? El tema es, a ver, yo me atrevería a pensar que, a ver, acá en sigma X, el término negativo va a ser más grande que el positivo, ¿por qué? Porque Es algo que divide más chico. esto se puede hacer, esto puede ser igual a 0, pero esta parte no puede ser igual a 0, porque estoy en los X positivos. ¿Sí? Entonces acá sigma X va a ser negativo, como recién me preguntaba. Y, en cambio, sigma Y, bueno, lo mismo, ¿no? También va a ser negativo, porque pasa exactamente lo mismo. Entonces el dibujo está mal, son ambas dos negativas. ¿Sí? Igual digamos, tendría que hacerse en algún graficador, pero digo... Sí, pero digamos, esto es... cerca de la esfera es cuando tenés más carga, ¿no? Claro, Digamos. en realidad la de acá abajo es la que tiene que... En realidad la que está mal dibujada para mí es esta. ¿Sí? O sea, esto tendría que ser así. ¿Sí? O sea, son cargas negativas en ambos casos y la mayor carga negativa está justamente centrada, digamos, en la posición de la esfera. ¿Sí? Sí, te da carga negativa porque la esfera tiene carga positiva. Tiene carga positiva, entonces tiene Claro, sentido, ¿sí? Que tiene carga negativa, exactamente. La carga inducida tiene que ser negativa porque la carga real va a ser la positiva. Bien, y antes de pasar a la sección consultas, quería comentar, no vamos a hacer este problema porque todavía no lo pueden hacer, pero quería darles la idea de cuál es la idea de este problema. Lo que te piden acá es calcular la fuerza sobre un dipolo, como les decía al principio de la clase, fuerza sobre un dipolo, todavía la expresión no la vieron, la van a ver la clase que viene con Luis. Entonces este es el ejercicio 15 de la guía 2, no lo hagan todavía, esperen a la clase que viene, pero yo les quería dar una idea de cómo hacer la parte de imágenes de este ejercicio. Lo que tenemos acá es un plano infinito y piden un dipolo. Y piden los dos casos, que el dipolo esté alineado con el conductor o que esté perpendicular al plano. ¿Sí? Entonces la pregunta que uno se puede hacer es, bueno, ¿no? ¿Y cuál va a ser la? Hagamos cada problema por separado. ¿Sí? Empecemos por este problema. ¿Sí? ¿Cuál sería la carga imagen acá? Esto está a una distancia de... ¿Cuál se les ocurre a ustedes que sería la carga imagen? Se me ocurre, el dipolo o sea, hay dos cargas puntuales de más Q y menos Q, ahí a esa distancia de... No, hay un dipolo, pero el camino que estás pensando está bueno. El dipolo siempre va de las cargas negativas a las positivas. Entonces vos podrías pensar el dipolo es el límite, cuando esta distancia tiende a 0, de tener una carga menos Q y una carga más Q. ¿Sí? Porque a mí se me ocurrió, pensando en el dibujo que mostraste antes, Sí, para el lado del plano sí. va a haber líneas que se van curvando. Entonces podrías Ujú. poner como una parte esférica donde el potencial sea 0 cuando cruza por la parte esférica. Pensá una cosa, ¿sí? Cuando vos hoy empezaron con Luis viendo una carga puntual, viendo solo esta carguita, ¿sí? Para esta carguita sola, la carga imagen es una menos Q acá, ¿verdad? Y si la carga Claro. solo es negativa, ¿sí? La carga imagen es una Q acá. Si ahora tomamos límite de esta distancia tendiendo a 0, tenemos un dipolo invertido.
situado a la misma distancia, por supuesto. ¿Se entiende esto? Ok, ahora entiendo por qué se llama método de imagen. Ujú. Bien. Sí, si calculando el potencial te da 0 en el plano, está perfecto. Está perfecto. Sí. Bien, ¿y cómo sería el otro caso? Tengo ahora el dipolo así. Lo puedo pensar como una carga negativa acá y una carga positiva acá. Entonces ahora otra vez hago las imágenes, ¿sí? La imagen de este va a ser a una distancia de una carga positiva. Y la imagen de este va a ser una carguita negativa. Con lo cual, esta sería la imagen, ¿sí? Un dipolo con la misma orientación que el dipolo original, situado a una distancia d. Perdón, Sí, pregunten, a lo mejor fui muy rápido. parece, Porque sí, ¿no? este segundo resultado sorprende, a mí también me sorprendió. Digamos que la flecha va en el mismo sentido. Ah, La claro, flecha claro. siempre va de la carga negativa a la positiva en los dipolos. Claro, sí, porque de un lado está la negativa y a la misma distancia poner la positiva y del otro lado hacer lo mismo y te queda... Ujú. Sí, no me imagino que va a dar eso. Ok. No, yo tampoco. La primera vez que lo hice, ¿no? Ahora ya sabía. Pero sí, por eso lo quería hacer con ustedes, porque bueno, esto es como difícil de imaginar cuál va a ser las cargas. Una cosa es tener cargas y otra cosa es tener dipolos, ¿sí? Bien, y con esto, si no tienen más preguntas, concluimos la clase de hoy y podemos pasar a las consultas. A mí me quedó una duda, profe, del Dale. problema que hicimos antes. Sí. Cuando calculamos el potencial, ¿no hay que ver también que cumpla la ecuación diferencial esa? La ecuación de Poisson, ¿sí? Sí. Pero eso vos te lo garantizás, digamos, lo podés probar, ¿sí? Podés hacer la derivada, o sea, podés agarrar tu solución y ver que el laplaciano, y hacer la cuenta, ¿sí? Laplaciano de B igual a ρ sobre epsilon 0, o en este caso va a ser sigma, ¿no? Sobre epsilon 0. Podés hacer esa cuenta, ¿sí? Pero igual vos sabés que en realidad Laplaciano de B igual a ρ sobre epsilon 0 es una ecuación que viene derivada de divergencia de igual a ρ sobre epsilon 0. ¿Sí? Y cuando nosotros calculamos el campo de una esfera, ¿sí? Todo esto lo hicimos a partir del... O sea, ¿cómo empezar? ¿De dónde partimos? ¿Sí? Yo partí del potencial y el campo de una esfera cargada en superficie. ¿Cómo calculé eso? Usando Gauss. Y Gauss lo usaba aplicando esta ecuación. ¿Sí? Entonces, estas expresiones que yo estoy teniendo para la esfera son soluciones de esta ecuación, que si yo pongo E igual a menos gradiente de B, obtengo esta ecuación. O sea, estas dos ecuaciones son equivalentes. ¿Sí? Entonces yo ya sé que mi solución para el potencial es solución de la ecuación de Poisson, porque es solución de esta ecuación, que es equivalente a la solución a la ecuación de Poisson. Igual, por supuesto, si querés sacarte la duda, hace la cuenta. ¿Sí? Pero vos ya sabés, ¿sí? Que eso va a andar bien. Porque vale el principio de superposición, porque las soluciones para cada una de tus esferitas son soluciones de esta ecuación, que es lo mismo que esta ecuación. ¿Sí? Buenísimo.
Sí, gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, entonces, vuelvo a insistir, no se olviden de mandarme sus DNIs y no se olviden de llenar las declaraciones juradas, que después les mando un mail con el link de dónde tienen que hacer esa declaración jurada. Y recuerden que el lunes tienen doble teórica y el jueves tenemos clase presencial, los que pueden ir a presencial, y virtual, los que tienen virtual, pero va a ser todo práctica. ¿Sí? Eso. Y bueno, podemos pasar, creo que podemos Profe, dejar de grabar. Sí, ¿Paro de grabar? sí. No voy a ir seguramente a la clase